Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Vanessa, soy host y creadora de Llamados con un Propósito. Queremos dar gracias a Dios porque esta ya es nuestra tercera temporada. Hoy es nuestro primer episodio y queremos darle las gracias al Señor que nos ha dado el privilegio de poder tener ya 3 temporadas. En esas 3 temporadas hemos visto que el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios en nuestras vidas, y hemos tenido 14 episodios, al igual 2 noches de adoraciones que el Señor se ha movido en una manera especial. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Sé que el tema de hoy habíamos puesto que era antiguos pero no apagados, pero el Señor me ha llevado a otro tema, y ese tema es vuelve a arder. Y vamos a entrar a lo que tenemos hoy y lo que el Señor nos ha entregado. Así vamos a empezar con una oración. Amén. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia presentándote esta palabra, Señor, que se te va a dar en esta tarde, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, tomando control, Padre Santo, de lo que se va a hablar hoy. Que seas tú, Señor, y no yo, Padre. Que pongas tu carbón encendido sobre mi labio, Padre, para poder traer tu palabra en esta tarde, Señor. Que seas tú ministrando tu pueblo, Señor, y prepara a cada uno de nosotros para poder recibir, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, otra vez que tomes control, y te pedimos, Señor, que bendigas esta palabra, Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el tema es vuelve a arder. Y siempre digo que cuando el Señor me da algo para predicar o algo para exponer, siempre tiene que ministrar a uno antes que ministrar a los demás. Amén. Para poder impartir, el Señor siempre me ha ministrado a mi vida antes de poder compartir la palabra. Y como estaba mencionando, el tema de hoy es vuelve a arder. En estos tiempos hemos visto que muchos corazones se han enfriado, y a veces la rutina, los problemas, el pecado que está en nuestra vida, la falta de oración y la desconexión que tenemos con Dios han hecho que muchos de nosotros pierdamos esa pasión con la que tanto hacíamos o anhelábamos hacer, o como habíamos comenzado para hacer las cosas de Dios. Antes nosotros orábamos con lágrimas y estábamos ante la presencia de Dios, pero ahora nosotros repetimos las palabras, apenas repetimos palabras. O antes adorábamos con todo nuestro ser, no importando que estaban alrededor de nosotros, pero ahora nos cuesta levantar las manos ante la presencia del Señor. Antes el fuego que te consumía, que Dios hacía y te consumía en tu vida, ahora solo quedan las cenizas y las brasas en ti. Hoy el Espíritu Santo nos dice y nos hace un llamado a volver a arder. Tenemos primeramente que reconocer que el fuego se puede apagar. El fuego en nuestras vidas se puede apagar. El fuego puede haberse apagado en tu vida, pero no está perdido. Hay una esperanza todavía, y el mismo Dios que había encendido tu corazón anteriormente puede hacerlo otra vez, y a lo mejor una vez más fuerte en nuestras vidas. Hoy vamos a estar yendo a la palabra del Señor, a 2 Timoteo 1:6, y vamos a estar leyendo la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 2 Timoteo empieza con Pablo escribiéndole una carta a Timoteo, a su hijo espiritual desde la prisión. Pablo sabe que su tiempo se acerca, que su tiempo está por terminar, y su preocupación no es por él mismo estando en la prisión, sino que por el evangelio o
la palabra de Dios que se comparta. Y Pablo le está recordando a Timoteo que no se olvide del don que Dios ha puesto en él y que lo mantenga encendido. ¿Alguna vez nosotros has sentido que tu pasión para Dios ya no es la misma? Que lo que tú hacías antes ya no lo haces hoy. Como si el fuego que antes te impulsaba a seguir a Dios, ahora ya no te impulsa a hacerlo. A Timoteo le pasó algo parecido y Pablo le escribe para decirle: vuelve a arder. La palabra avivar implica que el fuego puede apagarse si no se cuida. No basta con haber recibido el don o el llamado o el talento que Dios te ha dado, sino que hay que también mantenerlo vivo. Hay que avivar el fuego. Si el Señor te ha dado algo en tus manos, tienes que multiplicarlo y tienes que activarlo. Porque que yo como adoradora sepa cantar si no ejerzo lo que el Señor me ha dado o me ha puesto en mis manos? En otras formas, ¿por qué tengo que yo hacer un podcast si no estoy predicando la palabra de Dios o no me preparo para predicar la palabra de Dios? En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. El fuego del Espíritu Santo no se pierde de un momento al otro. Se va apagando poco a poco. Y nosotros, si dejamos de alimentar el fuego que hay en nosotros, se va apagando. Y hay cosas que pueden venir a tu vida o cosas que pasan en tu vida que apagan ese fuego, o poco a poco van apagando ese fuego. Puede ser el pecado en tu vida, sin confesar o irte a la presencia de Dios y presentarle ese pecado. El pecado crea distancia entre nosotros y Dios. David decía que entre más cayese mis huesos envejecieron. Más que tú no confieses tu pecado ante la presencia de Dios, puede apagar ese fuego que hay en ti. La falta de oración y palabras, si no tienes comunión con el Señor o no estás escudriñando la palabra de Dios, tu fuego se puede apagar. Ya no puedes tener la misma impulsividad que tenías antes a servir al Señor, que ahora ya no quieres orar, ya no quieres leer la palabra de Dios, ya no quieres juntarte con tus amigos al hablar de la palabra de Dios o adorar. Ya no tienes ese mismo ánimo de seguir al Señor como lo tenías antes. La comodidad espiritual. Nos acostumbramos a una fe superficial, como alguien que nomás va a la iglesia y siente a Dios un momento y luego sale de la iglesia y sale igual que como habían entrado. Porque no hemos estado en una comodidad que donde pues voy, estoy bien de ir el domingo, recibo lo que recibo y voy y salgo y hago lo mismo sin seguir esa experiencia que tú tuviste en ese culto, saliendo de tu casa, seguir manteniendo ese fuego que habías sentido en ese culto, en ese servicio. Porque no nomás es de ir a la iglesia los miércoles, o en mi caso los miércoles, los viernes o el domingo, a ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a que tú cuando no estés en la casa de Dios, te mantengas en esa comunión con el Señor durante la semana. Así, no haciendo eso, puede apagar ese fuego que hay en tu vida. Heridas y decepciones. A veces tenemos problemas con personas o en la iglesia que nos hacen a veces retroceder o a veces desanimarnos o poniéndonos tristes o a lo mejor enojados, y no podemos soltar eso a veces. No podemos soltar el pasado y eso nos limita a no poder perdonar. A veces es difícil perdonar, pero no perdonando
y dejando que esas cosas nos consuman, puede limitar el mover de Dios en nuestras vidas. Para poder recibir lo nuevo del Señor, tenemos que dejar lo viejo en nuestras vidas. Hay algo en la palabra, no me recuerdo dónde, pero que habla sobre los odres, los wineskins. Y el proceso de eso es de que para poder el vino nuevo entrar a un odre nuevo, o el wineskin, que tiene que ser en un wineskin nuevo. No sé cómo se dice wineskin en español, disculpe. Pero para el vino nuevo entrar al wineskin nuevo, tiene que ser limpio y puro. Y si entra algo, el vino nuevo que está siendo hecho a uno viejo, expande lo que es el wineskin y se puede explotar. ¿Por qué? Porque lo nuevo se está mezclando con lo viejo y está causando fricción y expandiendo y expandiendo y expandiendo, a que puede llegar un momento donde puedes explotar. Tú puedes estar sirviendo en la casa de Dios y estar recibiendo palabra y palabra y palabra, pero si tú todavía cargas con el pecado, o tú todavía cargas con el pasado, o con la falta de perdón, o con cualquier cosa que te está limitando que el Señor entre totalmente en tu vida, y dejas que todo lo que estás recibiendo y no dejando mientras estás recibiendo, puede llegar que en un momento puedas explotar y puedas parar y pagar ese fuego que hay en ti. Porque el Señor quiere hacer algo grande en nuestras vidas, pero hay a veces cosas que limitan que ese fuego siga encendido. A veces nosotros tenemos la costumbre de decir que Dios no me habla, y esto puedo decirlo por experiencia, porque hay a veces que yo he reclamado al Señor y le digo: Señor, pues no me estás viendo, no estás viendo lo que estoy pasando, no estás viendo que lo que está pasando a mi alrededor, cómo me está dañando, no estás, me estás escuchando. A veces nosotros tendemos a preguntarle a Dios esas preguntas y tenemos la mala costumbre de hacerlo, porque el Señor es el que sabe todas las cosas. El Señor sabe qué, cómo y cuándo van a pasar las cosas en tu vida, y nosotros tenemos esa costumbre de decirle y preguntarle y reclamarle, cuando este caminar no es por entender lo que va a pasar en tu vida, sino por obedecer al Señor. Y a veces nosotros haciendo esas preguntas, y a veces el Señor está como que diciendo: pues ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde están tus prioridades? A veces nosotros pensamos que Dios se había alejado de nosotros, cuando tú sabes que tus prioridades han cambiado. Tus prioridades han cambiado, y no es de que Dios no te está escuchando o que Dios se está alejado, sino que tú te has alejado, tú te has enfriado, tú has dejado que los problemas que están alrededor de tu vida han cegado tu vista espiritual a ver lo que el Señor verdaderamente está haciendo en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque a mí el Señor me ha exhortado y me ha dicho: hey, no estás viendo lo que está pasando alrededor de ti, porque no estás viendo con tus ojos espirituales, estás viendo con tus ojos carnales, o tú estás viendo el problema que está delante de ti y no estás viendo que yo ya tengo la victoria. Apagar el espíritu puede significar ignorar su voz y resistir su dirección, o vivir en desobediencia. A veces nosotros, el Señor nos da instrucciones y no las hacemos. Y eso, para nosotros no hacer estas instrucciones, estamos viviendo bajo desobediencia. Porque si el Señor te dijo que hagas algo, hazlo. En no hacerlo, tú estás ignorando su voz. En no hacerlo, tú estás resistiendo a la dirección donde Él quiere llevarte. En la Biblia, el fuego simboliza la presencia de Dios. En Éxodo se apareció la presencia de Dios en forma de un fuego
en el arbusto a Moisés. Y el poder del Espíritu Santo se vio hecho en Hechos 2 cuando derramó el Espíritu Santo en los 120. Amén, en el día de Pentecostés. Timoteo tenía un don, pero Pablo le recuerda que ese fuego que él tiene necesita ser avivado, como una fogata, like I'm thinking it's like a fireplace. A ver, un fireplace tienes que poner leña para poder hacer una fogata. Tienes que poner leña, tienes que poner, si pones el aceite para prender el fuego y oxígeno. Así también el don de nosotros necesita ser alimentado. A veces creemos que si el fuego se apagó, ya no hay esperanza. Pero Dios es experto a poder encender esos fuegos apagados. Santo. El hecho de que Pablo diga aviva el fuego que hay en ti, implica que todavía puede ser avivado. Todavía hay un fuego en ti que todavía puede encenderse. Todavía hay algo que Dios puede hacer en tu vida. En Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy Dios no solo nos está llamando a mantenernos avivados, sino a vivir apasionadamente enamorados de Él. No sé si en mí, yo sé que habíamos puesto que el tema era antiguos pero no apagados, pero habla mucho del Pentecostal de ayer, y he oído esto mucho de mi pastor, al igual que varios hermanos de la iglesia, que antes el Espíritu Santo se movía y que los niños hablaban en lenguas y que los jóvenes estaban en el Espíritu. Y en mi caminar en el Señor, yo acepté al Señor a los 17 años y yo fui en sí parte de esos tiempos donde veíamos liberaciones, donde veíamos milagros, donde veíamos a los niños bajo el Espíritu Santo, donde veíamos a los ancianos hablar de parte del Señor con autoridad. Aún no estoy diciendo que no lo hacen ahora, porque todavía lo hacen, amén. Hay algunos ancianos que hablan de parte del Señor y el Señor habla en una manera especial, pero no vemos tanto esas cosas pasar en nuestra vida. Y a veces preguntamos, pues, ¿por qué no volvemos a los tiempos de ayer? Y yo siempre me había preguntado esa pregunta hasta que el Señor me dijo: si tú quieres ver lo que pasó anteriormente, ¿por qué no comienzas tú con poder hacer ese cambio? Si nosotros queremos un avivamiento, el avivamiento tiene que comenzar con cada uno de nosotros. Por eso, aviva el fuego que hay en ti. Tenemos que volver a nuestro primer amor, a los principios. Cuando no podíamos dejar de orar, cuando leíamos la palabra de Dios, queriendo a leer y aprender más de la palabra de Dios, no nomás por leerla, sino que también escudriñarla. Santo eres. Y a veces hemos perdido eso por las costumbres y por la rutina. Asistías a cada reunión no nomás por compromiso, sino porque querías ir a la iglesia. Pero con el tiempo, la pasión que tú tenías se convirtió en una rutina. Y yo puedo decir que a mí en un momento, cuando estaba comenzando en los caminos del Señor, puedo decir que comencé con ese atuendo de querer aprender más de la palabra de Dios, querer hacer más cosas para el Señor. Y poco a poco, si tú no vas alimentando y tú no vas queriendo a seguir hacerlo y dejar de poner tu mirada en quien tú verdaderamente estás sirviendo, puede llegar que tu vida se pueda ver en una rutina. Como adoradora, a mí me gusta adorar al Señor. Yo sé que muchos de ustedes saben que yo canto, pero en mí, adorar al Señor, y cuando viene a lo que es la adoración, te puedo hablar
por horas, porque es algo que el Señor me ha llamado, aunque no fue lo que yo quería. El Señor me llamó a esto, que ahora he sentido que había un momento en mi vida, aún siendo adoradora, aún sirviendo al Señor, donde mi vida se volvió en una rutina. Iba a la iglesia, teníamos devocional los domingos y cada domingo grupo de alabanza, cada domingo grupo de alabanza, cada domingo grupo de alabanza. Y esto era en mi iglesia anterior, aunque ahora estoy con mi pastor Soto, pero en la iglesia anterior puedo decir que vivía en una rutina, porque uno lo hace una rutina. Si tú haces que tú adorar, pues hoy voy a ir otra vez a adorar al Señor, pues ya otra vez el otro domingo y otra vez el otro domingo, no estás viendo ya lo que tú haces para el Señor con pasión, sino lo estás viendo como una rutina y como un compromiso que tienes con tu iglesia, en vez de verlo como un compromiso que tienes para Dios. En vez de decir, Señor, hoy otro domingo, pero te vas a mover en una manera especial. Otro domingo, pero vas a hacer algo diferente que el domingo pasado. Eso es poder tener y avivar el fuego que hay en ti y ver en la perspectiva diferente de que lo que hacemos es para poder hacerlo para Dios, para Él, porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Pero ¿qué pasó con esos principios? ¿Qué pasó con cuando tú tenías el compromiso de ir a ayunar, de ir a hacer las cosas del Señor, de ir y hacer lo que te diga tu pastor, de ir y hacer lo que te digan tus líderes, de ir, pero sin compromiso, sino con pasión de lo que tú estás haciendo, lo que el Señor ha puesto en tus manos? Hoy Jesús quiere hablarnos, no para decirte qué es lo que tienes que hacer, sino para que hagas otra vez y tomes acción y analizarte a ti mismo y reencender ese fuego que hay en tu corazón. Según a Timoteo 1:6 le dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti. Pablo no le dice a Timoteo, espera que Dios venga y Él avive en ti, sino que hazlo tú. Tú pon la iniciativa de hacerlo. La fe sin acción, o en otra forma, la fe sin obras es muerta. Si nosotros no ponemos la acción de ir y buscar al Señor, ¿cómo nosotros podemos esperar de que el Señor venga y habite en nosotros? Dios encendió el fuego, pero nosotros debemos mantenerlo vivo. ¿Y cómo se aviva el fuego? Nosotros podemos, primeramente, me gusta esa canción que sale de Junior Sánchez que dice, vuelve a la altar, vuelve a la altar. Eso es lo que tenemos que hacer, regresar a los principios, al altar, al fuego donde necesita, al altar donde el fuego está. En el altar es donde el fuego está. El pastor en los cultos de oración a mí me ha dicho que no te sientas atrás o no eres atrás, sino ora enfrente. ¿Por qué? Porque enfrente, en el altar, es donde está la presencia de Dios. Tú, siendo esa leña, el fuego está ahí, el fuego está en el altar. Avívate, ve al altar ante la presencia de Dios y preséntale todo tu ser. Otra cosa que nosotros podemos hacer para avivar el fuego es leer la palabra de Dios. La adoración, al igual también con todo tu ser, la adoración sincera enciende el fuego de Dios. El Señor dice en su palabra que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración no es la música. La adoración es como tú vives delante de la presencia de Dios. La adoración es un estilo de vida en ti, que cómo tú estás viviendo tu vida con Dios, tu relación con Dios. La palabra de Dios es esencial.
siendo el mes de septiembre, el mes de la Biblia, la palabra de Dios es importante, porque sin ella, ¿cómo vamos a poder pelear contra las cosas que el enemigo trae en nuestra mente? Contra las cosas que el enemigo trae en nuestra vida. Cuando Jesús fue tentado, lo único que él usó ante poder pelear contra el enemigo era la palabra de Dios. La palabra de Dios es esencial y es el fundamento de nuestra vida que necesitamos para poder nosotros poder pelear. Y no nomás eso, tú quieres escuchar a Dios, la palabra de Dios el Señor te habla por medio de ella. No tienes que esperar a que venga alguien a hablarte, o esperar a que yo venga y hablarte, no, sino que la palabra de Dios es el que Dios mismo te habla. Es la voz misma de Dios en un libro. Santo eres. Otra cosa que nosotros podemos hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo. No puedes encenderte por ti mismo, sino que necesitas del Espíritu Santo en tu vida. Yo, antes de ir a ponerme en un altar, porque sabemos que el altar es sagrado y es santo, siempre digo: Señor, si tu presencia, estoy como Moisés, si tu presencia conmigo no va, no voy, no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ni estar en un altar. ¿Por qué? Porque el altar es sagrado, el altar es santo. Y yo no quisiera estar en un lugar donde la presencia de Dios no esté. Si su presencia no está conmigo, no me muevo y no voy. Y otra cosa es: renuncia a lo que te enfría. Hay cosas y hay hábitos en nuestras vidas que apagan el fuego que hay en nosotros. Y tenemos que alejarnos de ellos. Hay cosas que nosotros hacemos que hemos vuelto también una rutina o como estaba diciendo, un hábito de querer hacerlo. Cuando tú comienzas algo que tú sabes que no está bien de hacerlo, se puede volver en un hábito y se puede volver en una forma de adicción donde no puedes alejarte de él, porque en vez de depender de Dios, estás dependiendo en esa cosa. En vez de depender en lo que el Señor quiere para ti o en hacer lo que tú tienes que hacer para Dios, estás dependiendo en esa cosa que te está alejando de Dios. Puede ser personas. El yugo desigual no nomás es en una relación, sino también en una amistad. Pueden ver personas que te alejan de Dios. Pueden ver personas que aún cristianas te pueden alejar de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y ver qué es lo que está limitando que el Señor no avive en ti. En el Antiguo Testamento, el fuego del altar debería de arder continuamente y no apagarse. Y lo vemos esto en el momento del tabernáculo. Era responsabilidad de los sacerdotes de mantenerlo avivado. Tú eres sacerdote de tu vida espiritual, porque el sacerdote mayor, supremo, sabemos que es Dios, pero de tu vida espiritual, tú eres el sacerdote. La palabra de Dios dice que la salvación es individual. La salvación es individual y tú tienes que estar viendo qué es lo que estás haciendo tú para avivar ese fuego. No dejes que otros hagan lo que tú debes hacer. Tú eres responsable de tu fuego. Tú eres responsable de tu relación con Dios. No permitas que otro te venga a decir algo que es contrario a lo que la palabra de Dios te dice. Tú eres responsable por tu vida espiritual. Cuando tú ardes o cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, otros verán ese fuego que hay en ti y van a querer lo mismo. Serán como esas ascuas de fuego que se juntan y se amontonan y se hagan y crecen y crece el fuego. Así tú, juntándote con otras personas que también están buscando la presencia de Dios, puede crecer ese fuego en cada uno de ustedes. Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo, así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Cuando un creyente está encendido, su vida impacta a otros.
No sé si les ha pasado que hay personas que le dicen, pues yo veo algo diferente en ti. Yo veo un brillo en ti, yo veo que algo diferente en ti. Es porque el Señor está, y ese fuego que hay en ti está causando que tú brilles delante de otras personas. Tu fuego puede reavivar a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Tu fuego puede ayudar a poder encender a otros. Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Fue eso lo que atrajo su atención. Tu vida encenderá y atraerá a otros al Señor. No es tiempo de como creyentes de apagarnos. En estos momentos que nosotros, en estos tiempos que nosotros vivimos, no podemos nosotros apagarnos. Se está haciendo muy difícil. A veces nosotros pensamos que pues, la persecución va a venir por medio de que, así como están pasando unos misioneros en otros países, sino que la persecución puede ser en cualquier otra forma. Yo en mi trabajo estoy pasando por un poco de eso, de persecución. Cuando ellos ven que tú estás parado firme y estás con autoridad y estás dando la palabra de Dios y la verdad que es la palabra de Dios, a muchos no le van a tampoco gustar que tú tienes ese fuego avivado. Aunque muchos puedes atraer a Dios también, hay muchos que se van a alejar. ¿Por qué? Porque cuando tú más hablas de la verdad, la palabra de Dios, y confronta, porque la palabra de Dios confronta, otros que no están bien delante del Señor van a retroceder o van a decir, está bien, tengo que cambiar. Por eso tenemos que estar firmes en estos tiempos, porque no podemos apagarnos. Aunque se haga difícil la batalla, aunque a veces no entiendas por qué está pasando, por qué se está siendo perseguida, el Señor te está diciendo, no te apagues en medio de eso, porque necesitamos que nosotros como creyentes brillamos en medio de las tinieblas. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Este mundo se está poniendo peor en peor, y nosotros como creyentes tenemos que ir y predicar la palabra de Dios. Tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad que está pasando en estos tiempos. Hay mucha gente afuera que están esperando que nosotros demos una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque estos tiempos se han puesto más tristes, más cargados. Y hay gente que está sufriendo, que está queriendo una palabra de esperanza. Hay una canción que me gusta mucho y es en inglés, que se llama Intercession Song, by William McDowell. Y esta canción dice, the change I want to be, el cambio que quiero hacer, needs to begin with me. Tiene que comenzar conmigo. Yo me rindo, I surrender, so your world can be changed, para que tu mundo pueda cambiar. Y luego me gusta porque dice, I may be the only Jesus. Yo puedo ser el único Jesús, no de que tú seas Jesús, sino que en que tú puedes hacer la única palabra que salga de tu boca que diga Jesús. Que tú puedes hacer la única voz, porque a lo mejor no hay nadie más. It says, I may be the only Jesus, I may be the only hope, but it's you. Pero es Él. Él es el que nos da la palabra para los demás. ¿Por qué? Porque muchos están queriendo esa esperanza, esa palabra, ese que te diga Jesús te ama, Dios te bendiga. Solo con esas palabras tú puedes hacer un cambio en alguien más, enseñar ese amor de Jesús a otras personas. El mundo necesita ver cristianos encendidos. No basta con solamente ir a la iglesia o estar en las cuatro paredes, sino que necesitamos ser llamas vivas y que reflejen a Dios. El camino, en la palabra de Dios, en Lucas 24:32, dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Aquí
estamos viendo que dos discípulos estaban caminando hacia el pueblo de Emaús. Y Jesús ya había sido crucificado y ellos estaban tristes, estaban decepcionados, confundidos por lo que había pasado y pensaban que pues Jesús viniendo iba a cambiarlo todo. Pero Jesús murió. Pero de repente, mientras ellos estaban caminando, Jesús se les apareció de repente y Jesús, haciendo resucitado, se une con ellos. Pero ellos no sabían quién era Él, no podían reconocer quién era Jesús. Ellos no se dan cuenta de quién estaba caminando con ellos. Como esos discípulos, a veces nosotros podemos tener días en que no entendemos qué está pasando y nos sentimos decepcionados en lo que está pasando a nuestro alrededor y cansados a veces de luchar porque no vemos en qué rumbo vamos, en qué dirección el Señor nos está llevando. Pero Jesús de repente se aparece en nuestro camino y está caminando con nosotros, pero a veces cuando comenzamos y vemos que no reconocemos que es Dios, porque como estaba diciendo, a veces tú le dices al Señor, pues es que no entiendo qué está pasando, pero no reconoces hasta cuando ya caes en cuenta que, Señor, tú estuviste conmigo todo ese tiempo, yo no estaba solo. Y los discípulos, cuando ellos empiezan a hablar con Él por lo que estaba pasando, Jesús estaba escuchando las palabras que ellos estaban diciendo y les deja hablar y luego les explica las escrituras, mostrándole que todo lo que pasó era por un propósito, que todo lo que había pasado tenía un propósito y les explicó las escrituras. Cuando tú escuchas la verdad, cuando tú escuchas a Jesús en la Biblia, en la palabra de Dios, o en una canción, o con solamente estar hablando con alguien más, tu corazón puede arder otra vez. Ese fuego que estaba en ti, o ese fuego interior, puede hacer que no es para que tú te rindas, sino para que tú puedas vivir con propósito. Ellos estaban poniendo tanta atención en las palabras que Jesús le estaba hablando. Cuando llegaron a la ciudad, ellos querían que Jesús entrara y se quedara con ellos. Y le insistía a Jesús que no se fuera y que se quedara con ellos. En otra forma, que no se fuera, porque tanto que Jesús estaba hablando con ellos, ellos estaban atraídos de lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cuánto tú estás insistiendo que Jesús entre en tu corazón? ¿Cuánto tú estás insistiendo que Él cambie tu vida? ¿Cuánto tú estás pidiendo o insistiendo que el Espíritu Santo haga en ti otra vez? Los discípulos tenían a Jesús con ellos y todavía no reconocían que era Él hasta que lo vieron partir el pan. Un gesto de amor y de comunión y de entrega. Lo que Él había hecho antes con sus discípulos, los discípulos pudieron ver ahora cuando compartieron el pan y Él estaba partiendo el pan. Jesús te deja ver cuando tú compartes con otros, cuando tú ayudas a otros y cuando haces el bien, cuando oras con alguien o simplemente cuando decides vivir con amor, puedes reconocer a Jesús. El enemigo quiere convencerte que ya no hay un fuego en ti, que Dios ya no puede usarte, pero mientras haya una brasa, aunque haya una chispa, Dios puede hacerla encender otra vez. Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humare. Dios no desecha lo que está débil, Él lo restaura. Hoy Dios te llama a volver, no con condenación, sino con gracia. Y te dice: vuelve al altar, vuelve a arder, vuelve al fuego que un día que te hizo llorar de gozo en su presencia, que vuelva a arder. Él no ha cambiado, Dios no ha cambiado, Él es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. El fuego de Él está disponible, solo tienes que acercarte a su presencia. El fuego de Dios no es solo para eventos especiales,
o para personas que están ungidas, o el fuego de Dios es para todo aquel que desee con hambre sinceramente buscar al Señor. Hoy puedes tú comenzar un nuevo capítulo en tu vida, como yo he podido por medio de esta palabra, porque el Señor me ha hablado a mí también, comenzar un nuevo capítulo en tu vida espiritual. Vuelve a arder y no dejes que el fuego que está en ti se apague. Vamos a hacer una oración. Si tú has sentido que el Señor, o a lo mejor que tu fuego se ha apagado, y a lo mejor sentido que el Señor se ha alejado, o has sentido que el Señor te está escuchando, el Señor sí te escucha, el Señor sí te ve, y el Señor sí está contigo. Solamente hay que creer, solamente hay que mantener ese fuego que hay en ti avivado. Si vamos a estar orando. Señor Padre Santo, Señor de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre. Hemos, Señor, compartido esta palabra delante de ti, Señor, delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que si hay alguno, Padre, que necesite más de ti, que necesite, Señor, encender ese fuego otra vez, Padre Santo, que seas tú, Señor, entrando, Padre, en su corazón y en su vida, Padre Santo, Señor, y que seas tú, Señor, avivando otra vez ese fuego que hay en ti. Aviva, Señor, el fuego que hay en cada uno de nosotros, Señor. No deje, Señor, que ese fuego se apague, Padre Santo, Señor. No deje que las cosas que estén alrededor, los problemas, Señor, de que el pecado, Padre Santo, Señor, inunde, Padre Santo, Señor, en nuestra vida, sino que tu palabra y tu presencia inunde y el fuego inunde en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por lo que fue compartido hoy en esta tarde, Señor. Que estés con cada uno de nosotros, Padre Santo, siguiendo dándonos la fortaleza que necesitamos para seguir en este caminar. Enciende, Padre, y aviva el fuego que hay en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Queremos darle gracias por acompañarnos en este primer episodio. En nuestro segundo episodio tendremos a nuestro hermano Mateus Oliveros, que es nuestro hermano de Brasil, que va a estar con nosotros bajo el tema No nos postraremos. También queremos anunciarles que en Instagram teníamos puesto un episodio que vamos a dar de estudio bíblico que se llama Why Are You So Afraid. No pudimos hacerlo ya que Instagram no nos está dejando hacer live si no tenemos 1000 suscriptores. Si no tenemos 1000 suscriptores, desafortunadamente no podemos ir live en Instagram. Si quieren seguirnos en Instagram, amén, les agradeceremos mucho para poder ir live ahí. Pero sí vamos a estar por mientras que estamos llegando a esos 1000 suscriptores, vamos a estar haciendo los videos en una forma diferente, en más cinemática o más con visuales, porque ya que no podemos hacerlo live, tendremos que irnos en esa forma o en ese cambio. Sí, esperen esos videos. Tenemos otros videos también de otros estudios bíblicos que otros hermanos en Cristo van a estar trayendo al igual. Muchas gracias por acompañarnos otra vez y que Dios los bendiga.